Presenté hace unos minutos la reproducción de la parte de la entrevista sostenida con Roberto Hernández del documental Presunto Culpable, donde Roberto Hernández pues está señalando al presidente del Tribunal de Justicia del DF de cualquier cosa que le pueda pasar a él o a su familia en función de las amenazas de muerte que ha recibido vía telefónica. Escuchamos ese audio en donde se lanza públicamente una acusación, un señalamiento grave o gravísimo, diría yo. Presidente Elías Azar, buenos días y bienvenido. Carmen, muchísimas gracias, sobre todo agradecerte el espacio que me das para poder estar con tu audiencia. Mira, todas las expresiones que ha habido en torno a la película han sido pues muy graves todas desde el principio. Es decir, lo que nos ha faltado, lo que les ha faltado a la gente que ha criticado y que ha generado todo este conflicto y todo este desorden y toda esta cuestión, este escándalo mediático, ha sido que no se ha entendido con claridad cuál es la responsabilidad del Tribunal Superior. Es decir, nosotros sabemos que la libertad de expresión es la libertad más preciada que existe en el tema de los derechos humanos. Es decir, es una libertad que nosotros no podemos siquiera limitar, ni siquiera la podemos tocar. Los derechos humanos, como ha sido ya señalado por la Comisión Interamericana, tienen que ser ponderados. Y la Suprema Corte de Justicia ha sustituido la palabra de ponderación por otra que es todavía más clara, que es armonización. ¿Por qué armonización? Porque el derecho de la libertad de expresión tiene que jugar en la vida de los hombres, en la vida de la humanidad, con el derecho al honor, con el derecho a la imagen, con el derecho a la libertad de tránsito. Entonces todas estas libertades tienen que ser armonizadas, como dice la Suprema Corte de Justicia. Ahora, ¿quién la va a armonizar? ¿Lo va a armonizar una de las partes que entra en un conflicto por este choque de derechos humanos? ¿O lo tiene que armonizar un juez? Pues la respuesta es lógica, la tiene que armonizar un juez. Un juez es el que tiene que decidir cómo pueden entrar en convivencia estos dos derechos: el derecho a la imagen, el derecho a la libertad de expresión. En este momento estamos enfrentando dos derechos en pugna en un tribunal local, y es el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor. Y te vuelvo a repetir, solamente el juez lo puede llegar a determinar. Pero a partir de ahí se ha desatado una serie de ataques y de comentarios y de presiones que ha sufrido el mismo tribunal. Tenemos una jueza que ya se excusó de conocer el asunto, porque vino y me lo dijo claramente: no tengo ya en mi espíritu la imparcialidad para resolver este asunto. Y ella se excusa y se lo pasa a la siguiente jueza. La siguiente jueza ha sido lo mismo objeto de presiones, objeto de amenazas telefónicas, objeto de muchas cosas. Y sigue el tribunal sufriendo una presión para no resolver el asunto. Aquí de lo que se trata, el fondo del asunto, es una persona de muy escasos recursos económicos que toca la puerta del tribunal pues para pedir justicia. No se la podemos cerrar a nadie. El tema de la tutela judicial es un tema de derecho humano tan sagrado y tan respetable como el de la libertad de expresión y la libertad al honor. En consecuencia, pues digo, el asunto tiene que seguir y va a tener que culminar en una sentencia, y va a tener que culminar en la esfera federal forzosamente. Es decir, tendrán que recurrir las partes que queden inconformes al amparo o a la apelación, y varias instancias judiciales determinarán quién tiene razón, cómo se van a armonizar esos derechos. Déjeme, presidente del Tribunal de Justicia, tomar, digamos, el contenido de estos recursos judiciales. Estamos frente a un documental que es el documental más visto en la historia reciente de México, el documental que muestra el caso de un individuo de nombre Toño Zúñiga, que fue sentenciado y que después vino todo un procedimiento judicial que le permitió salir en libertad. En este documental se exhibe un conjunto de fallas o de situaciones derivadas de este caso en particular, y se hace, digamos, una tarea cinematográfica que ciertamente coloca al tribunal y a los miembros de los cuerpos policíacos en una situación, digamos, de crítica. Estamos en este documental con varios participantes: el jovencito que declara en contra de Toño Zúñiga y cuya declaración sirvió para sentenciar a Toño Zúñiga. Estamos frente a un policía que también es mostrado en el documental, un policía que no parece haber tenido orden de aprehensión para llevar a cabo el operativo. En fin, ahí se muestra la conducta también de la policía sobre el tema en cuestión. Y está la familia
de la víctima que se inconforma porque se mostró el cadáver de la víctima, misma imagen que está contenida en el expediente de la propia investigación. Entonces tenemos al joven que declara, según se presenta en el documental, en falso, según la propia lectura que se da del caso. Tenemos al policía que se inconforma por haber sido mostrado en la pantalla, y tenemos a la familia que se enoja por haber mostrado el cadáver. Estas tres instancias pretenden que se le resarza los daños por la exhibición de un documental por una cantidad de 3,000 millones de pesos, que es la cifra que se ha dado a conocer. La ley parece que no lo permite, pero en fin, se solicita una cantidad de esta naturaleza. Y entonces tenemos todo eso que tendrá que resolver, por un lado, el ámbito local y por otro lado el ámbito federal. Hasta ahí lo dejamos. ¿En dónde estamos parados, doctor Elías Azar? Estamos parados en que el autor, el productor y director de este documental, Roberto Hernández, ha señalado que los recursos que aceptó el tribunal procesar, el recurso en cuestión, es un recurso que aceptó básicamente como una reacción del propio tribunal. Está diciendo que usted, presidente del tribunal, se ha manifestado públicamente sobre el documental, que usted ha emitido opiniones críticas y de descalificación a este documental presunto culpable, y que con eso usted ha dado pie a que se diga o que se piense que el tribunal no tiene un caso como los miles que tiene el tribunal, sino tiene un caso donde podría cobrar venganza por lo exhibido en el documental presunto culpable. De eso, entre otras cosas, estamos hablando, doctor. Si me permite, Carmen. Mira, efectivamente, las tres acciones que están estableciendo el testigo, el policía y la víctima son idénticas. Y en síntesis se pueden resumir por una película bien hecha, impactante, que impresionó, que nos impresionó a todos. Me impresionó a mí mucho, me movió a mí la conciencia como juzgador, y don Roberto hace un magnífico trabajo en donde la primera polémica que surge es documental o es película. No voy a entrar en detalles de esos, porque si es documental es una cosa y si es película es otra cosa. Hace un magnífico trabajo en el que yo el comentario que hice en lo privado con la persona con la que vi el documental, que era el entonces Procurador de Justicia del Distrito Federal, porque la vimos juntos los dos ¿Mancera? El día de la inauguración, sí. ¿Mancera? Sí, dije yo, esto me va a servir de parteaguas, nos va a servir de parteaguas para el tema de los juicios orales. Hay que montarnos en esa película para que vean las crisis que viven los modelos judiciales actuales, para que eso no vuelva a suceder. Efectivamente, lo que vimos en esa película fue algo incómodo y desagradable y malo. No quiero entrar en el detalle de que de 300 horas de filmación se editaron y sacaron escenas chuscas, porque yo te puedo filmar a ti o me pueden filmar a mí 300 horas y te apuesto que en esa multitud de horas te voy a sacar escenas donde nos veamos distraídos o mirando al cielo o con cara de bobo, ¿verdad? Eso no hay duda que en 300 horas puede suceder eso. O cortar declaraciones, no voy a entrar en esa hondura. Eso efectivamente yo lo expresé, pero eso no quiere decir que el tribunal vaya a cobrar venganza de nada. ¿Usted dijo que Sí. la película, que el documental le parecía que tenía mentiras? Sí, bueno, pero te vuelvo a repetir, Carmen, yo quisiera sacar ese tema en este momento. Es que no, doctor, déjeme insistirle, porque frente a eso estamos frente a una declaración pública suya que hace que el documentalista diga: yo estoy en medio de un proceso judicial cuando el presidente de ese tribunal ya juzgó públicamente No, yo no el documental y no tiene imparcialidad frente al tema. Pero yo no soy el que juzga, que quede Pero claro. es el presidente del tribunal. Pero eso no quiere decir ¿No que... importa eso? No, claro que no importa. ¿Cómo no? Porque los jueces es una célula viva, un juzgado que no tiene comunicación con el exterior, que no debe tenerla y que al juez no le debe importar más que lo que esté en un expediente, Carmen. Yo puedo externar opiniones, yo he externado opiniones de asuntos dentro de mi tribunal y mis magistrados o jueces no me han hecho caso en esas opiniones. Cuando discutimos nosotros en nivel privado el tecnicismo, una jurisprudencia, un asunto, desde luego que todos emitimos opiniones, pero eso no quiere decir que un juez se vaya a guiar por eso. Hombre, vamos a pensar que yo puedo influir en la opinión de un juez, pero voy a poder influir en la opinión de 3 magistrados nuestros, y luego de ahí me voy a tener que ir a otros 3 magistrados federales, o quizá el pleno de la Corte si es que lo atrae. O sea, tiene que ser uno cándido para pensar que el presidente del tribunal es el que decide en los 1000 asuntos que diariamente ingresan al tribunal, o en las más de 1000 sentencias que se dictan diarias. Pero mira, déjame terminar esta idea. Sobre la imparcialidad.
Déjeme nada más un segundo. Si la primera jueza dijo, yo ya no voy porque no tengo imparcialidad sobre el caso, y me imagino que lo dijo por todo el entorno que se da, claro, y porque es el tribunal que fue exhibido y que es mostrado en el documental, y que ahora va a resolver un tema que tiene que ver con... No fue por eso, porque el tribunal, a ningún juez de los que tengo ahorita en el tribunal, que son casi 300, les tiembla la mano para dictar una sentencia. ¿Por qué se excusó la jueza? Se excusó la jueza porque ella sintió que ya no tenía imparcialidad para resolver el asunto por las amenazas que estaba recibiendo, por las presiones mediáticas, por las expresiones que hubo, etcétera, y ella dijo, presidente, ya no me siento yo con la imparcialidad para resolver. Con razón la jueza. Por eso, y qué bueno que lo hizo. A ver, presidente, y si la jueza hizo eso, yo no sé si quepa la figura, pero lo pregunto, si la jueza dijo no tengo imparcialidad ante este caso, ¿no debería el tribunal decir lo mismo? No puedo decirlo, Carmen, no puedo decirlo porque para empezar... Que lo resuelva la Corte. A ver, Carmen, tenemos una cosa que se llama ley y un procedimiento. Nosotros nos tenemos que regir por un procedimiento. En este momento nosotros tenemos magistrados demandados en nuestro mismo tribunal. Tenemos jueces demandados en nuestro mismo tribunal. Yo no puedo sacar ese asunto porque la ley no me lo permitiría. No hay la oportunidad para hacerlo, pero mira, déjame decirte. ¿No hay conflicto de interés? No hay absoluto. Es que lo que tenemos que entender es que un juez es independiente, totalmente independiente de otro. La ley te dice, si tú juez tienes conflicto de intereses porque eres pariente de una de las partes, porque no tienes el ánimo o la frialdad para resolver un asunto por la circunstancia que sea, te puedes excusar y el siguiente en número va a conocer de ese asunto. Tenemos ahorita el asunto con una jueza. ¿Y el presidente no influye nunca en un juez? Porque nunca juzga el presidente, es que el presidente del tribunal, mira Carmen, te dije yo en alguna ocasión en lo privado que cuál ha sido el principal problema que he enfrentado, los juicios orales, el presupuesto. No ha sido ese. La cantidad de veces que utilizan mi nombre para decir una cosa o la otra o para tratar de influir en un sentido o en otro. Yo no influencio asuntos. Yo estoy peleando por la independencia y la autonomía de los juzgadores. Estoy sancionando al juez malo. Los estamos consignando. Estamos haciendo una labor de limpieza y de depuración de la que pido yo ayuda de todos, para poder implementar los juicios orales, para que nuestras reformas no nos las vayan a posponer, la entrada en vigor de la reforma, que entre la reforma, urge la reforma, para no volver a haber presuntos culpables. Porque entonces sí, todo este litigio del presunto culpable se va a resolver en escasas horas, públicamente, con audiencias públicas, filmadas, etcétera. Urge el tema. ¿Cuándo se instrumente la reforma? ¿Un día de estos? Un día de estos va a entrar en vigor en 2 años y por eso necesitamos ayuda a todos los poderes judiciales. Hablo yo ahorita a nombre de todos los poderes judiciales del país. Es urgente que se entienda que el discurso del presidente de la República fue un discurso positivo y muy alentador. La reforma no se pospone. Qué bueno que sea así, porque ya urge poder cambiar este modelo caduco. Si mira lo que hizo don Roberto estuvo muy bien hecho. Si el problema está que lejos de nosotros montarnos para poder resolver el crisis de la justicia, pues digo, se montó un pleito personal en el que no va a encontrar opositor, porque yo no voy a pelear. El hecho de que yo haya opinado de que la película tiene inexactitudes, pues digo, no fue dictamen mío, se analizó cuadro por cuadro de la película y cosas que no correspondían a lo al expediente. Pero no quiero entrar en ese conflicto. Lo que está ahorita en conflicto es si el tribunal tiene competencia o no tiene, y la respuesta es que sí tenemos competencia para juzgar y que todas las personas tienen que encontrar un verdadero apoyo a la tutela judicial, que es un derecho humano. Doctor Edgar Elías Azar, déjeme hacer una pausa y regresemos en el punto de origen de esta conversación. Todo ha derivado ahora en un asunto sumamente delicado, que son amenazas de muerte contra Roberto Hernández, dicho públicamente por él, y algo gravísimo para usted, que es, el documentalista dice, si algo me pasa a mí, si se cumple la amenaza de muerte, responsabilizo de lo que me pueda suceder a mí y a mi familia a usted. Volvemos y me da su respuesta.